Buenas tardes amigos, soy Suso Souto y os doy la bienvenida a un nuevo programa de Al otro lado del espejo. En el capítulo de hoy os voy a hablar de Silvestre II, el Papa Mago, druida o alquimista, depende cómo lo miremos. Para ello tenemos que retroceder pues más de 1000 años hasta una época muy convulsa, marcada por el final del primer milenio y en una Europa prácticamente sumida en la ignorancia debido a las invasiones bárbaras y de la que solamente parecen librarse en parte la península ibérica con el dominio árabe en su recién estrenado califato de Córdoba, proveniente pues de las dinastías omeya de la otrora avanzadísima Siria, y también la muy misteriosa región de Occitania, ahora mismo incluida dentro de Francia. Aquí en Occitania, en la región de Auvernia, es donde nace en el 920 Gerbert de Aurillac, posteriormente conocido como el Papa Silvestre II, que fue elegido en el año 999 y gobernó como pudo hasta su muerte en el año 1003, después de haber tenido que marchar incluso de Roma. Es uno de los papas más misteriosos de la historia y que, como todos los que han intentado aportar algo, pues fue acusado de herejía, de pactar con el diablo e intentaron en vano destrozar su memoria. El misticismo de este hombre nos llega ya desde bien pequeño. Nos cuenta la primera leyenda que cuando era un niño, Gerberto, que creo que se dice así, visitaba la cueva de un ermitaño que era descendiente de un linaje de antiguos druidas, muy frecuentes en los pueblos, en los antiguos pueblos indoeuropeos, en Occitania y en toda la costa occidental de Europa. Para el que no lo sepa, pues desde mi tierra, desde Galicia, toda la costa, incluyendo las islas británicas e Irlanda. Este ermitaño le predijo un gran futuro y una larga vida. Nos dice también que este druida le enseñó los secretos de la magia celta y la conexión con la madre naturaleza. No es casualidad si os digo que en Occitania siempre se rindió culto a la diosa, y así se representa pues en infinidad de imágenes y en esculturas de la zona. Esas imágenes que posteriormente, y siempre en mi opinión, se han manipulado con el cuento de María Magdalena, María Diana, pero que se compara a simple vista con las representaciones de la diosa Isis y que otros muchos con claras intenciones de manipulación la comparan también con Lilith. Un día los monjes, que son los que después se llevaron al niño, pasaron por delante de la cueva del ermitaño y vieron en la entrada a un niño con un extraño artefacto en forma de tubo cilíndrico. El niño les dijo que era para observar las estrellas y que fue el extraño druida quien le enseñó a construirlo. En las fotos parece un telescopio, pues un poco primitivo, pero a fin de cuentas un telescopio. Fue entonces cuando estos monjes decidieron llevarlo al monasterio de Aurillac, de ahí su nombre, Gerbert de Aurillac, para educarlo y hacerlo un hombre de provecho. Como siempre tenían pues las buenas intenciones por parte de la iglesia de la época. Tras realizar sus estudios básicos y pasar su juventud en el monasterio, se traslada a Reims para continuar sus estudios y posteriormente se traslada a Cataluña, bajo la protección del conde Borrell II y con el que se inician los conocimientos del mundo árabe. Posteriormente, con la ayuda de este conde, consigue cruzar la muy difícil y problemática frontera del califato árabe y llega a Córdoba, pues en ese tiempo probablemente el lugar más avanzado del mundo. Así lo indica su arte, su tecnología, con los sistemas de riego y cultivos pues nunca vistas hasta la época, matemáticas avanzadas y no las que quedaban pues más al norte en ese momento, y también tenían pues un conocimiento en astrología y esoterismo sin comparación. Aquí en Córdoba y también en Sevilla, que parece ser que también estuvo, se apasionó por la ciencia, un hombre que llegó a convertirse en un auténtico experto en astronomía y matemáticas, que es algo que en aquella Europa cristiana de aquellos años pues no era solo atípico, sino propio de magos, que de aquella parece ser que quedaban unos cuantos. A Gerbert de Aurillac se le atribuye haber introducido en Francia el sistema decimal y el cero, que increíblemente aún no teníamos en el primer milenio. Avance imprescindible para cualquier ciencia moderna, ya que la numeración romana y su falta de decimales y el cero pues imposibilita cálculos bastante precisos. La inclusión del cero posteriormente
que sepáis que también le trajo críticas, ya que las costumbres judías pues aún seguían presentes en Europa y el cero era un auténtico tabú. Ese número estaba reservado al innombrable y era cosa demoníaca representar el cero. Y entre pues muchos y diversos inventos que se le atribuyen a Silvestre II y también representaciones, nos destacan el invento de uno de los primeros globos terráqueos y un magnífico reloj de péndulo, que se dice que fabricó con cálculos matemáticos y astrológicos muy precisos. Pero la leyenda más conocida, bueno, no la más conocida, sino la más extraña, es la que nos cuenta que estando en Córdoba realiza un extraño y misterioso viaje a la India, del que daré mi opinión, pero que hace 1000 años se antoja bastante complicado realizar desde Córdoba o desde Sevilla, ya sea por tierra o por mar, y del que regresa a España con unos conocimientos inverosímiles y calificados de mágicos, y que llenaron pues de estupefacción a cuantos fueron conocedores de ellos. Entre estos conocimientos se encontraban los secretos de la alquimia. Nos cuenta que en la India el Papa Silvestre entra en contacto con los 9 desconocidos, que como dije en el reciente vídeo publicado, son los guardianes del conocimiento ancestral y supuestamente letal para el ser humano y las naciones beligerantes, y que es esta sociedad secreta la que le hace entrega de estos conocimientos. Ya de regreso a España, de la que quizás nunca salió, vuelve a su tierra e implanta los conocimientos que antes mencioné, y posteriormente se traslada a Roma para ser el tutor del hijo del emperador romano, el joven alemán Otón III, con el que viaja a Roma para su coronación. Tras muchos años y muchas batallas políticas con las que no os quiero aburrir, en el año 999, y ya siendo anciano, es elegido Papa de Roma. Y es ahora pues cuando os hablo de la leyenda de la cabeza parlante. Unos mantienen que se la dieron los 9 desconocidos, que estaba fabricada en bronce y que la trajo de la India a su regreso. Otros dicen que los 9 desconocidos le transmitieron los secretos de la transmutación de metales, lo que os comenté, la alquimia, y que a su regreso a España la fabricó con un oro fino que consiguió en sus experimentos alquímicos. Hay otros que mantienen que ese conocimiento lo adquirió realmente en un libro oculto, del que también hablaré algún día en Córdoba, que se refiere al conocimiento antiguo que supuestamente estaba en manos de los mandatarios árabes. Y la última pues os la digo al final. Sea como fuere, la leyenda dice que en su palacio Silvestre II poseía una cabeza de bronce que respondía sí o no a las preguntas que le hacían sobre muy variadas cuestiones, sobre todo de política y de la situación general de la cristiandad, y parece que dejaban un poquito al azar los designios de la humanidad, aunque lo explican con cálculos astrológicos y matemáticos exactos, cosa bastante difícil de creer. Según Silvestre II, y esto está recogido en documentos, ¿vale? No me lo estoy inventando yo, sino que es la propia Iglesia la que lo dice, el procedimiento era muy sencillo y correspondía al cálculo de 2 simples cifras, el código binario de toda la vida. Es decir, se trataría de un autómata análogo a nuestras modernas máquinas binarias que se desarrollaron por otro lado y no siguiendo esta tecnología. La historia dice que la cabeza parlante y los conocimientos traídos con ella que fueron destruidas tras la muerte del Papa, pero es una cuestión que aún me resulta más difícil de creer que la propia existencia de la cabeza, que el Vaticano destruyese un conocimiento antiguo. Lo ocultarían, pero no, en ningún caso creo que lo destruyese. Hay un artículo en una revista cibernética que no sé si tiene más o menos valor en el 1954 con respecto a esto, que dice que hay que suponerle un hombre de saber extraordinario, de un ingenio y una habilidad mecánica sorprendentes. Esta cabeza parlante debió de ser modelada bajo cierta conjunción de las estrellas que se sitúa exactamente en el momento que todos los planetas van a comenzar su curso. Esto, para los que conocen un poco el esoterismo y todo el tema este de ritos y astrología, no es nada raro. Incluso la Iglesia y en los rituales que menciono en muchos de mis vídeos se espera que haya unas fases lunares o estelares adecuadas para poder hacer determinados contactos o incluso conjunciones de este estilo. Tras pocos meses de papado,
y en una época con unos conflictos políticos tremendos en toda Europa y en especial en Roma, como siempre, las luchas por el poder, sea gobernador o sea el Papa, Silvestre es acusado de pactar con el diablo y que su elección fue fraudulenta. Debe ser el primer pucherazo de la historia. En tiempos en los que el Espíritu Santo elegía a los sucesores a través de sus tan bondadosos nobles romanos y algún cardenal, la Capilla Sixtina aún no estaba construida y la elección aún no se hacía a puerta cerrada, sino se hacía como les daba la gana a los que mandaban. Nada raro, se hacía en todo el mundo. Acusan a Silvestre de que su pacto con el demonio, que incluía la distracción del Espíritu Santo para que no acudiese a la elección y que éste saliese elegido, o que saliese elegido el esbirro de Lucifer. Es decir, nos están diciendo que el demonio se quedó a tomar algo con el Espíritu Santo para que la elección no saliera por los cauces que quería la ortodoxia religiosa. Es un poquito de risa esta afirmación. En este tiempo, entre la confusión y el pánico provocado por el cambio de milenio, pero mayor parte por el advenimiento del apocalipsis y no por el pánico que dicen que se creó en toda Europa, que sí es cierto que se creó en una parte, pero muy pequeña, la mayoría era por el cambio de mundo y la llegada de este anticristo. Precisamente se acusa al Papa Silvestre de poder ser este anticristo que destruye la Iglesia, ya que sus técnicas y conocimientos tan avanzados, modernos y raros tenían toda la pinta de ser demoníacos, es decir, el cero y los decimales eran demoníacos. En el año 1001, el emperador y el papa tuvieron que abandonar Roma por las presiones y la revuelta provocada por la nobleza local, que parece ser que el Papa Silvestre estaba cambiando hábitos, que se respetara un poquito más el tema de la curia, bueno, estaba haciendo cambios sociales dentro de la Iglesia y esto no debió de gustar. Estos cambios sí son importantes y perseguibles y no a veces las historias que os cuento. Nos dice también que en el año 1002, cuando intentó regresar a Roma, que el emperador Otón III cayó preso de unas fiebres, probablemente malaria, y que se murió, por lo cual el Papa Silvestre se quedó sin su protector principal. Es decir, abandonado por los alemanes, ¿vale?, porque eran los dominantes del Sacro Imperio en ese momento, negoció con los nobles romanos un regreso como simple jefe espiritual de la Iglesia, a lo que, cuestión que le concedieron, pero poco después, el 12 de mayo del año 1003, se murió con ya una edad bastante avanzada el señor Silvestre II. La documentación de la biblioteca de la Universidad Georgiana recoge la leyenda del pacto con el diablo y añade que el Papa Silvestre, protector de los monasterios de Sant Cugat del Vallès y Sant Benet del Vallès, confesó su culpa antes de morir y que reconoció el pacto con el maligno. Se cuenta que el acuerdo entre Silvestre y el demonio consistía en que el demonio tomaría su alma cuando él fuera a Jerusalén, cosa que no tenía intención ninguna de hacer. Es decir, que nos dice la leyenda que realizó un pacto con la clara intención de engañar al propio demonio. Pero resulta que entre los conocimientos de Silvestre II parece ser que no había un detalle que conocía todo el mundo allí en Roma, que la Basílica de Santa Cruz en Jerusalén, en Roma, había sido construida sobre la tierra traída de Jerusalén, y es este día, el 12 de mayo de 1003, que el Papa Silvestre pone un pie por primera vez dentro de esta basílica y en ese mismo momento se presentó el diablo para llevarlo con él. También aquí hay una leyenda que dice que cuando murió unos caballos alados lo trasladaron, cuestión que relacionan con el perdón de Dios por su herejía. Nos dice también que mientras agonizaba pidió que su cuerpo fuese mutilado y depositado en un carro tirado por bueyes, una salvajada de cuidado. Allí donde el carro se detuviese debía ser enterrado, pero misteriosamente los bueyes no se pararon hasta la Basílica de San Juan Laterano, sitio muy importante de parece ser varios papas buenos, entre los que se encuentra este Silvestre y el que ya os mencioné en vídeos anteriores, Juan 23. Pero la leyenda de Silvestre continúa incluso después de su muerte y llega hasta nuestros días. Esta leyenda continúa diciendo que la tumba donde está enterrado el cuerpo del Papa Silvestre, en el que incluso hay algunos que dicen que está enterrado con él una mujer o un súcubo que se manifestó
y se hizo mujer para estar con el Papa. Estas son todas cuestiones para, bueno, para tirar sus buenas obras abajo. Nos dice que esta tumba que predice la muerte de los papas actuales, que durante siglos, cada vez que un papa iba a morir, los huesos de Silvestre II, que empezaban a chocar entre sí y a retorcerse, y provocaban un ruido espantoso que cualquiera podía oírlos, dicen incluso desde fuera de la basílica. Esta cuestión debió de desconcertar mucho a posteriores papas, y uno, del que realmente no conozco el nombre, decidió abrirla para ver qué podía haber dentro. Y en ese preciso momento, el contacto con el aire de los huesos allí enterrados hizo que se desintegrasen y se convirtiesen en polvo. Pero a partir de ese momento, cuentan cómo el sepulcro, ya desprovisto de los huesos, comienza a sudar, y que la Basílica de San Juan de Letrán se llenaba de barro por la cantidad de humedad que surge de este sepulcro del Papa cuando unos días antes de que el actual pase a morir. No conozco tampoco mucho más de esta leyenda, pero sé que se sigue visitando la tumba por esto. Si esto es realidad, leyenda o manipulación, pues como siempre lo tenéis que decir vosotros, pero os voy a dar mi opinión. Realmente la opinión es que en todas las leyendas puede haber una pequeña parte de realidad, pero reconozco que la mayor parte de esta historia no hay por dónde cogerla. Pero sí que intento buscarle un poquito de sentido a ese autómata, a esa cabeza parlante, pero las investigaciones me llevan por un lado totalmente distinto al que aquí muestran. Bueno, aquí en un tiempo donde la ignorancia primaba pues por encima de todo que un papa trajese conocimientos matemáticos y científicos del mundo árabe, aparte de no entenderse, porque no estábamos preparados por la muy evidente falta de escuela y de conocimientos, era lógica su identificación con el maligno, por esto mismo. Los conocimientos aprendidos en Córdoba estaban a años luz de lo que había en esos momentos en Roma y en media Europa. Si añadimos que Silvestre era de origen muy humilde y que llegó a papa en tiempos donde solo mandaban los nobles y había que ser rico para acceder a casi todos los cargos, a la mayoría de los cargos, es normal que le intentaran dar pues un halo de misticismo para poder explicar pues cómo un pobre podía haber sido representante de Dios. Creo que es una leyenda montada posteriormente desde pequeño de los druidas hasta prácticamente su muerte. Pero bueno, mi opinión personal es que el viaje a la India y la entrega de conocimientos alquímicos, esta vez, y sintiéndolo mucho, creo que claramente es falsa, y que las leyendas posteriores a su muerte pues también lo son, como acabo de decir. Y no lo digo realmente por la imposibilidad del viaje de España a la India, es decir, Córdoba a la India, ya que aquí en nuestro país, y están a la vista de todos, pero parece que nadie quiere verlos, tenemos registrados viajes muy misteriosos a lo largo de la historia, y que a partir de la creación de la Inquisición los tenemos, pero con todo lujo de detalles, para todo el que los quiera ver. Viajes muy misteriosos de varios personajes, entre ellos muy importantes de nuestro país. La conexión con los 9 desconocidos, en este caso, pues viendo de dónde sale la conexión, que me lo voy a guardar y os lo voy a decir otro día, pues no me la creo absolutamente para nada. Pero con respecto a la cabeza parlante, sí que hay ciertas cuestiones curiosas, ¿vale? Yo en este caso creo que no es nada ni de África, es decir, ni de Egipto, ni de los árabes, ni que provenga de la India, de esos conocimientos ancestrales de los que tanto me gusta hablar. En este caso, me pega más que viene del conocimiento mágico ancestral celta. Siempre que me refiero a mágico terreno, es decir, no de ningún lado, que se puede explicar aunque no entendamos la manera. Los celtas hablan de piedras y artefactos con los que los poderosos, a través de los druidas, decidían el destino de sus pueblos, es decir, de la humanidad, en lo que parece un juego pues muy poco divertido para el que lo sufría. En Francia circulan leyendas de que esta cabeza no era algo exclusivo del Papa, sino que existían muchas otras desde tiempos inmemoriales. Nunca se dice de oro, pero siempre se habla de cabezas metálicas con extraños engranajes dentro, y que se utilizaban para lo mismo que dice el Papa, sobre todo en Occitania, y conozco una también en la región de Bretaña. Y una historia que estoy preparando
Nos dice también cómo los restos del conocimiento ancestral de los antiguos habitantes de la isla, es decir, de Gran Bretaña, sirvieron para construir espejos, el espejo de la pared, con el mismo sistema que esta cabeza. Predecían el futuro, sí, no. No sé si es una buena referencia, pero el que quiera leer la historia de Blancanieves y su espejo, pues igual es una buena manera para empezar. Con un sí o como un no respondía a las preguntas, y con esta respuesta se decidía el destino. Es decir, ya podía estar muy bien conjuntada con los astros y matemáticamente, tanto la cabeza como este espejo, para que esa respuesta fuera profética y no realmente azar como yo pienso que era. E incluso aquí en mi tierra, ¿vale?, en Galicia, existe una piedra, y esta no es leyenda alguna porque es pura historia documentada. Estoy haciendo un estudio muy exhaustivo de ella porque gracias a Dios tengo acceso. Se llama la Mesa de Quiroga o la Tabla de Quiroga, con la que los druidas y los poderosos decidían el azar y el destino de la gente, también aquí en España. Estoy haciendo un estudio muy serio y deciros que esta no respondía sí y no, sino que tenía todo un sistema de lecciones calculadas con la que decidían supuestamente con cálculos también astrológicos, pero me da que es un juego camuflado y muy macabro de la gente que mandaba. Es decir, vamos a tirar cara o cruz y lo que salga es lo que decidimos. Por lo tanto, amigos, yo en este caso descartaría esa conexión que os dije, Córdoba, India y alquimia, y me centraría mucho más en los misterios europeos, que son tan desconocidos y enigmáticos. Solo parece que conocemos el ciclo artúrico, quizá es lo menos cierto de todo, pero tenemos historias por toda Europa y aquí en España tenemos infinidad de ellas. Incluso, no sé, no sé, parece roza la estupidez que infravaloremos tanto a la historia de nuestro país, os lo digo de verdad. Y también en este caso me centraría mucho en la zona de Occitania, la cuna natal de Silvestre, donde ya os demostraré más adelante que su simbología, representaciones e iconos tienen una relación espectacular con territorios muy lejanos, tanto en el espacio como en el tiempo. Esta es la historia que os cuento hoy, ¿vale? Como siempre, leyenda, no leyenda, parte de realidad, cada uno que se quede con lo que quiera, y sí os pido que al que le gustó que lo comparta en las redes sociales, que os suscribáis al canal y que nos vemos muy prontito en el siguiente viaje al otro lado del espejo. Adiós y muy buen día a todos.